Hola, saludos amigos. En este vídeo quiero hablar de unas criaturas desconocidas que habitan en los bosques, las cuales, aunque poseen la apariencia de los árboles, sin embargo, en realidad no lo son. Estoy hablando de los Ents, unos gigantes humanoides que varían en rasgos unos de otros, desde la altura al color o al número de dedos que tienen. Aparentemente son árboles normales, solo que poseen brazos y piernas que se hallan compuestos por ramas y hojas. Además, tienen la peculiaridad de que se pueden mover de un sitio a otro, y a veces lo hacen a gran velocidad. Ellos se comportan como guerreros en defensa de sus propios intereses y de los bosques en los que habitan, inclinando la balanza a su lado en todas aquellas batallas en las que han participado. Porque los Ents ejercen como auténticos guerreros, siendo los pastores que defienden y cuidan a los árboles. Aunque estos peculiares seres inteligentes antiguamente habitaban en todo el mundo, sin embargo, hoy en día quedan muy pocos. La historia que refleja cómo fueron exterminados de la Tierra aparece en la obra de John Ronald Tolkien llamada El Señor de los Anillos, en donde se narra la creación de los Ents y cómo muchos de ellos terminaron siendo eliminados, acabando otros también perdiendo su natural movilidad al quedar irremediablemente anclados en el suelo. Según aparece reflejado en El Señor de los Anillos, los Ents forman parte de una antigua raza que fue creada para defender a los árboles de los enanos, ya que estos utilizaban la madera talando los árboles y destruyendo así los bosques. La historia de los Ents comenzó cuando los árboles normales de los grandes bosques empezaron a verse amenazados. Como resultado, grandes espíritus llegaron a los bosques para vivir entre los árboles y así poder protegerlos, siendo estos seres más tarde conocidos como Ents. Pero cuanto más tiempo pasaba, más llegaron a parecerse a los árboles a los que protegían y vigilaban. El bosque de Fengor parecía ser el único lugar donde ellos habitaban, aunque los Ucornos, es decir, los Ents que ya habían perdido su movilidad y que poco a poco se habían ido transformando en árboles, podían haber sobrevivido en cualquier otro lado, como era el bosque viejo. Cada cierto tiempo, los Ents se reunían en un lugar del bosque de Fengor, llamado el Valle Emboscado, donde celebraban una asamblea que se llamaba la Cámara de los Ents. En estas reuniones ellos debatían los problemas del bosque y tomaban decisiones al respecto. Según El Señor de los Anillos, el más destacado y el más antiguo de los Ents fue Barbol, quien asumió el cargo de líder. Cuando alguien le identificó como un árbol, Barbol dijo lo siguiente: «¿Árbol? No soy un árbol, soy un Ent», dejando así claro que ellos poseen una entidad propia, un origen que es diferente al de los árboles. Barbol contó que tiempo atrás una ardilla podía transportar una nuez de árbol en árbol por toda la región de Eriador, la cual una vez fue un único y vasto bosque virgen, del cual el bosque de Fengor y el bosque viejo eran solo una parte. Pero este bosque inmenso fue talado o destruido en la fatal guerra de los elfos y Sauron. Barbol también aseguró que los elfos les habían enseñado a hablar, que les habían curado de su mudez y que este había sido un gran regalo que no podía ser olvidado, porque originalmente los Ents tenían un lenguaje propio, un lenguaje descrito como largo y sonoro, de ritmo muy lento y difícil de pronunciar. De hecho, los seres que no eran de ascendencia entiana no lo podían pronunciar de forma correcta. Incluso los elfos, que son lingüistas expertos, no podían entender el éntico antiguo y ni siquiera lo intentaron grabar debido a su compleja estructura sonora. Su estructura gramatical era absolutamente extraña, muchas veces descrita como una lenta y larga discusión sobre algún tema. Tal es así que las preguntas no eran respondidas con un sí o un no, sino con un largo monólogo en el que se explicaban los motivos por los que estaban o no de acuerdo con la pregunta. Pero como resultado de sus interacciones con los elfos, los Ents aprendieron su idioma, preocupándose en mantener su propia lengua en secreto y usándola tan solo en determinadas ocasiones. Aunque los protectores de los árboles aparecen incorporados en una pequeña parte de la historia del Señor de los Anillos, sin embargo, vivieron brindando protección en los grandes bosques de la Tierra Media durante un periodo de tiempo mucho más amplio. Ellos fueron los aliados de los seres que se opusieron a la oscuridad de Sauron, jugando un destacado papel en la lucha contra Saruman.
En las dos torres, el segundo volumen del Señor de los Anillos, los Ents, generalmente pacientes, se enojaron con Saruman debido a que sus tropas habían talado gran cantidad de sus árboles y como consecuencia habían asesinado a muchos Ents. Cuando Bárbol vio lo que Saruman había hecho con una parte de los árboles del bosque de Fëangor, tras una larga deliberación, decidió que era hora de luchar. Fue así como lideró la llamada Última Marcha de los Ents. Ellos no se precipitaron, sino que se tomaron su tiempo hasta tomar una decisión final por consenso. Y entonces se marcharon hacia el fuerte de Saruman, en Isengard, siendo guiados por Bárbol. Fue así como consiguieron destruir Isengard y atrapar a Saruman. Tras la destrucción de Isengard, Bárbol se asentó en ese lugar con otros Ents. Aunque ellos son de naturaleza relajada, cuando atacaron a Isengard se vio todo el potencial de su poder. Bárbol se jactó de su fuerza, asegurando que eran más poderosos que los troles. Pero a pesar de su fuerza y de sus impenetrables caparazones de corteza, el Señor de los Anillos los presenta como una especie en extinción, y esto se debía a que tan solo quedaban Ents varones en la Tierra Media, porque una de las mayores tragedias que vivió esta raza consistió en perder a sus mujeres. El motivo de esta pérdida nació como consecuencia de que las mujeres Ents tenían gustos diferentes a los varones, ya que preferían los árboles frutales y los campos de cultivo antes que los bosques. Entonces un día se separaron de los hombres y se fueron a habitar a un fértil lugar donde enseñaron a los hombres el cultivo, creando jardines donde ellas vivían y a donde los Ents hombres las iban a visitar. Pero en la Segunda Edad, Sauron y los ejércitos de los hombres y elfos destruyeron estos campos de cultivo y las mujeres Ents desaparecieron. No se sabe si huyeron o formaron un hogar en algún lugar oculto, o tal vez si Sauron las atrapó y fueron utilizadas para alimentar a sus ejércitos. Pero el hecho es que en la Tercera Edad los Ents hombres aún tenían esperanzas de encontrarlas. Y esto también aparece reflejado en una secuencia en la que Bárbol preguntó a alguien si en una comarca determinada había Ents mujeres. El hecho es que aunque las mujeres fueron buscadas por los Ents hombres durante mucho tiempo, nunca las pudieron encontrar. Entre los elfos existe la creencia de que algún día ambos se reunirán. De hecho, la trilogía terminó con la idea de que los Ents ya tenían la capacidad de extenderse por toda la Tierra Media en busca de sus esposas. Al final de la historia, después de que Aragorn fuera coronado rey, prometió a Bárbol que los Ents podrían prosperar nuevamente y extenderse hacia nuevas tierras sin la amenaza de Mordor. Pero este tristemente respondió que los bosques quizás pudieran esparcirse, pero que los Ents no. Con estas palabras, Bárbol hacía alusión a que los pocos Ents que quedaban permanecerían en el bosque de Fëangor hasta que fueran menguando lentamente en número o se convirtieran en cornos, en simples árboles más. Aunque esta historia es supuestamente de ficción, parece que sucedió en un tiempo lejano, en un lugar imaginario. Sin embargo, lo que pocas personas saben es que en El Señor de los Anillos, la destrucción de la naturaleza a manos de los orcos nació no de las historias antiguas legendarias, sino de la misma experiencia personal de John Ronald Tolkien. Fue así como recreó el poder de los bosques y el de los seres que lo habitan, los Ents. Décadas antes de la publicación de El Hobbit, Tolkien fue alistado y destinado a combatir en una de las mayores batallas de la Primera Guerra Mundial, la Batalla del Somme. Allí ejerció como oficial en el 11º Batallón de Fusileros de Lancashire. Allí contrajo la fiebre de las trincheras, siendo enviado al hospital en Birmingham y declarado no apto para el servicio durante el resto de la guerra. Pero fueron muchas las batallas en las que los Ents ocuparon un relevante papel. En el poema medieval galés de finales del siglo XIV, llamado Cath Godeu y más conocido como la Batalla de los Árboles, se hace referencia a una historia tradicional en la que el legendario Gwydion animó a los árboles del bosque a luchar como su ejército. Haciendo uso de la magia, Gwydion protegió a los bretones de una terrible derrota sobre sus enemigos, alzándose con la victoria. El poema contiene el relato de cómo los árboles marcharon a esta terrible batalla. Podemos leer lo siguiente. Los alisos de la primera fila iniciaron la refriega. El sauce y el fresno silvestre tardaron en ordenarse. El acebo tomó una actitud resuelta, armado con muchas puntas de lanza que hieren la mano. Con el pisotear del rápido roble, cielo y tierra resuenan.
El avellano era el árbitro en ese tiempo encantado. Tosco y salvaje era el abeto. Cruel el fresno, porque no se desvía a la medida de un pie, golpeando directamente en el corazón. El abedul, aunque muy noble, tardó mucho en armarse, pero no fue por cobardía, sino por su gran tamaño. El brezo consolaba a la gente exánime, y los álamos de larga resistencia sufrían mucho en la lucha. Algunos de ellos fueron expulsados del campo de batalla a causa de los agujeros hechos por la fuerza del enemigo. Muy airada estaba la vid, cuyos secuaces son los olmos. Fuerte caudillo era el endrino con su fruto nocivo. El tejo que desparrama dotes estaba malhumorado con el saúco. Resguardados se quedaron el ligustro y la madreselva, inexpertos en la batalla, y el pino cortesano. Como reflexión final, puedo asegurar que los Ents continúan vivos al día de hoy. Ellos siguen siendo los protectores y guardianes de los bosques y de todos y cada uno de los árboles que los componen, ejerciendo como grandes guerreros y maestros espirituales. Espero y deseo que pronto encuentren a sus mujeres, que puedan reproducirse y ser eternamente felices. Hasta pronto, amigos. Hasta mi próximo vídeo.